Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos una vez más compartiendo el precioso mensaje de la palabra, la meditación de la palabra de Dios. Estaremos todos juntos en este tiempo. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y estamos basados en el Evangelio de Lucas. Hemos venido mirando todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde antes de su nacimiento, desde el tiempo en que fue anunciado, y hemos venido siguiendo, recorriendo con Lucas toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo tanto, en esta noche vamos entonces a procurar, en el nombre del Señor, continuar meditando en este tema de siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda que el Señor nos dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro, ese sefer de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos entonces a entrar en un nuevo tema, que es el punto 96, que vamos a entrar hoy, que lleva como título Asef Teshuvah. Asef Teshuvah, o sea, arrepintámonos, hagamos arrepentimiento, regresémonos a la presencia del Señor. Recuerda que la palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah, que significa volverse a. Lo que el Señor nos está llamando a nosotros es que nosotros hagamos un giro de 180 grados y regresemos a su presencia. Recuerda que la palabra del Señor dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Hay personas que quizás por X o Y circunstancia estén escuchando este mensaje, estén viendo este video, y sean personas que no conocen de la palabra de Dios, nunca han leído la Biblia, no han escuchado el mensaje del Evangelio. Pues este mensaje también es para ti. El mensaje de la palabra de Dios es para todos. Entonces quiero que sepas que el hacer teshuvah es arrepentirnos. La palabra del Señor nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces vamos a estar entrando para las personas que ya le han entregado su vida al Señor. Este es un mensaje de edificación para los que no, para que conozcan al Señor. Entonces el punto 96, Asef Teshuvah, está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer los primeros versículos, lo que dice la palabra del Señor allí en este Evangelio que escribe Lucas. Y el capítulo 13 lo vamos a estar buscando. Si tú tienes una Biblia, yo te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 13 de Lucas, que dice de la siguiente manera. Amén. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, Yahshua, les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, hacéis teshuvah, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no.
antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El llamado de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, para todos nosotros es el arrepentimiento, el hacer teshuvah. Es un mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios para toda la humanidad es arrepentidos. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. El Señor dice que buscad al Señor, Adonai, al Señor mientras puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Ese es el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, murió por nosotros. Entonces aquí el punto es hacer Teshuvah. Número 1, el punto A que quiero tocar en esta tarde es Sebahim. Sebahim, que es sacrificios. Sebahim, sacrificios. Dice el Señor aquí en el versículo 1 de Lucas 13, dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es interesante, aquí nos habla de sacrificios. ¿Qué pasa aquí? Encontramos que nosotros estamos siguiendo los pasos de Yahshua, y aquí en el caminar con el Señor, yo quiero que vayamos caminando con Él, vamos detrás de Él. Nosotros somos sus discípulos, somos sus talmidim, vamos caminando con Yahshua, y en el momento en que vamos caminando con Él aparecen algunos que estaban allí y le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿De qué sangre podía estar hablando aquí estas personas? ¿De qué sacrificios? Normalmente el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios en el templo, en el Beis Hamikdash. Ellos llevaban sus sacrificios de paz, llevaban sus sacrificios por arrepentimiento, llevaban sus sacrificios de acción de gracias. Había muchos sacrificios que el pueblo de Israel llevaba al templo para darle gracias a Dios o para pedirle a Dios que les perdonara. Había algunos sacrificios, y parece ser que en medio de estos sacrificios seguramente hubo alguna revuelta en el tiempo de Pilatos, y allí entonces murieron algunas personas, y por eso dice que cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. La sangre de los sacrificios de los corderos se había mezclado con la sangre de seres humanos que estaban allí. Quizás algunos ofreciendo sacrificios, quizás algunos por las revueltas que solían suceder con algunos revoltosos en el pueblo de Israel que estaban buscando la libertad de Israel, aquellos que eran conocidos como los celotes, un pueblo, unas personas que eran en cierta forma revolucionarios, estaban allí buscando la libertad del pueblo de Israel, sino que infortunadamente, como nos pasa a todos nosotros, buscamos la libertad a través de mecanismos que no son los correctos. El mecanismo de la violencia. Nosotros buscamos el mecanismo de la violencia para traer libertad, y el Señor, lo que Él dice: así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. La verdadera forma de ser libres en cualquier circunstancia no es la violencia, sino la paz, es andar en paz con nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor que cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, en shalom. Entonces aquí lo primero que encontramos es Sabahim, sacrificios. El Señor dice que Él no nos pide sacrificios que nosotros le daríamos. Él está hastiado. Él estableció ciertos sacrificios en el Bemidbar, en el desierto. Estableció ciertos sacrificios para que el pueblo de Israel hiciera hasta el día de la venida del Mesías.
porque todos estos sacrificios, mi hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, eran simplemente una sombra de lo que habría que devenir. Estos sacrificios eran un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. De tal manera que cuando el Señor viene, Él viene y Él cumple en su cuerpo los sacrificios que se ofrecían en el Beis Hamikdash o el templo. Ahora, aquí esta gente le habla de los sacrificios. Está hablando de estos sacrificios y el Señor entonces escucha la voz de aquellas personas y Él da una respuesta a la pregunta de ellos. Y es Joteín, pecadores o culpables. Dice el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eran más pecadores? Y Él dice: os digo no. Antes, si no hacéis teshuvah, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué iba a pasar? Entonces, aquí el Señor nos habla de los galileos, aquellos que estaban ofreciendo sacrificios, aquellos que habían sido sacrificados por causa de Herodes, de Pilato, que había sacrificado. Ahora el Señor le dice: mire, ustedes piensan que estas personas que murieron allí por manos de Pilatos eran más pecadores que todos los hombres, que todos los galileos eran más pecadores. Aquí el Señor está diciendo: ¿quién es más pecador que quién? Nosotros a veces medimos la magnitud del pecado. La magnitud del pecado. Para nosotros el pecado, al medirlo, nosotros creemos que hay personas que son más pecadores que otros. Yo conozco un hombre que cuando le entregó su vida al Señor, el hombre llegó a la presencia del Señor, llegó al lugar de reunión donde se reunía la congregación, llegó ese día al comenzar el servicio y allí ese hombre se postró delante de la presencia del Señor, estaba llorando, orando y llorando, estaba allí clamándole a Dios y una mujer lo estaba viendo de lejos. Una mujer lo estaba viendo de lejos y lo vio todo el tiempo. Durante todo el tiempo de la predicación, del servicio, la alabanza, la enseñanza, fue más o menos a cerca de 2 horas, ese hombre estuvo postrado delante de la presencia del Señor llorando. Y había entregado su vida al Señor, le había pedido perdón al Señor, había reconocido todo su pecado, cuán pecador era él. Y aquella mujer que lo miraba se acercó a otra y le dijo: he visto un hombre que se ve que es tan pecador, de tal manera que esta persona inmediatamente magnificó, aumentó, o sea, para ella ese hombre era un hombre extremadamente pecador. Y eso es lo que nosotros solemos hacer cuando vemos a alguien que llega a los pies del Señor. A veces nosotros entonces vamos a cuantificar, vamos a mirar qué tan pecadora es esta persona. Yo quiero leer el versículo 4 y 5, porque tiene que ver todo lo mismo. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es interesante, aquí el Señor nos muestra a dos grupos de personas, a los galileos y a los habitantes de Jerusalén. ¿Eran galileos los que mató Pilato? No lo sé. ¿Eran de Jerusalén a los que le cayó la torre Siloé? Tampoco lo sé. Lo que sé es que habían personas allí y el Señor utiliza estos dos acontecimientos para confrontarnos a nosotros en nuestro pecado. El Señor confronta nuestro pecado. ¿Usted cree
el Señor nos dice, ¿ustedes creen que estas personas que son unos asesinos en potencia, que le han quitado la vida a otras personas, son más pecadores que aquel que se roba una bolsa de leche o un queso o algo así en un supermercado? ¿Creemos nosotros cuantificamos el pecado dependiendo de la magnitud que tenga? Y el Señor nos dice, no. Si no se arrepienten, si no hacen teshuvah, todos van a perecer igualmente. Todos vamos a perecer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo cuando dice que vamos a perecer igualmente? Quiere decir que al yo no aceptar mi pecado, al no aceptar mis equivocaciones, al no aceptar mis errores, al no confesar mis errores, por pequeños que sean, esos errores, esas equivocaciones que Dios les llama pecado, esas equivocaciones, esos errores, ese pecado, me separarán. Escucha bien esto, me separarán eternamente de la presencia de Dios. Todos nosotros, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la Biblia me dice que todos pecaron, me está diciendo que los que pecaron fueron todos. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Esa es la naturaleza que nosotros heredamos de nuestros primeros padres. La naturaleza que nosotros heredamos de Adán y Eva. Porque la naturaleza de Adán y Eva fue una naturaleza caída. Recuerda, en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, fueron alejados de la presencia de Dios, y fue una naturaleza caída. El corazón del hombre se inclinó de continuo a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Habían algunos que procuraron hacer lo bueno. Estas personas eran personas que esperaban la redención de parte de Dios. Que Dios mandara al Redentor, que Dios mandara al Goel, que Dios mandara a aquella persona que tendría que venir a comprarles, a pagar el precio que ellos no podían pagar. Desde el principio de la creación, desde la caída del hombre, desde la promesa de Elohim al hombre allí en Bereshit capítulo 3 versículo 15, Génesis 3:15, el hombre esperó la promesa de la redención. Algunos, escúchame bien esto, algunos esperaron la promesa de la redención y procuraron, escúchame esto, procuraron andar rectamente delante de la presencia de Dios. ¿Eran pecadores? Sí. ¿Estaban alejados de Dios, apartados de Dios por su pecado? Sí. Pero procuraron buscar a Dios en su corazón. Esperaban la redención. Y habían otros que no tenían el más mínimo pensamiento para Dios nuestro Elohim. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia que sucede por esta causa es que queda separado de la presencia del Señor. Ahora bien, el tiempo pasó, pasaron los años, pasaron los siglos, y Dios en su tiempo, en su momento, mandó el Redentor prometido. Llegó el Redentor, y este Redentor nos llama a nosotros al arrepentimiento, a hacer teshuvah. Todo el tiempo, el Señor todo el tiempo ha venido llamándonos al arrepentimiento, todo el tiempo. Ahora bien,
Ahora venía el momento en que este Mesías prometido venía a no solamente a perdonarnos, no solamente a alabarnos, no solamente a darnos libertad, no solamente a darnos vida nueva, sino esperanza de vida eterna. De tal manera que todos aquellos que murieron antes de la venida de Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo, ellos murieron esperando la promesa, murieron mirando de lejos lo que el Señor había prometido. Ellos no recibieron la salvación por el sacrificio de Hamashiach, pero cuando Hamashiach viene, Él viene a redimir no solamente a un pueblo llamado Israel, sino a redimir toda la humanidad a través de su sangre vertida en la cruz del Gólgota. Ahora el Señor nos llama al arrepentimiento. Dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Van a perecer igualmente, igual que todos, porque todos son pecadores. Unos pueden ser más pecadores que otros, otros menos pecadores que otros, pero para Dios todos somos pecadores, y si no hay arrepentimiento, y si no hay lavamiento de los pecados, vamos a perecer igualmente. ¿Qué va a pasar cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios? Vamos a tener que ir, hay dos lugares. Hay dos lugares. El uno se llama el tribunal de Dios. El otro se llama el gran juicio del trono blanco. Al tribunal de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, van a presentarse aquellos que recibieron redención. ¿Qué quiere decir recibir redención? Fueron comprados, fueron rescatados, se pagó el precio por ellos. Aquellos que aceptaron el sacrificio vivo de Hamashiach en la cruz del Gólgota, el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se lavaron en su sangre, aceptaron su sacrificio, lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador, y empezaron a caminar rectamente con Él, a seguir sus pasos. Ellos van a ir al tribunal. ¿Qué van a recibir en el tribunal? La corona de la vida. El tribunal no es un lugar de juicio, sino un lugar de premiación. Acuérdate, aquí cuando la Biblia me habla de tribunal, me está hablando de un lugar donde se va a dar un premio. Aquellos que hayan peleado la buena batalla de la fe y que hayan echado mano de la vida eterna, allí van a recibir el premio. El segundo lugar, esos son los primeros, son los que tendrán parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Bienaventurado y santo todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. Pero va a haber una segunda resurrección. Es la resurrección que va a suceder al final de los tiempos, que es la resurrección donde todos los muertos, grandes y pequeños, van a presentarse delante del gran trono blanco de Dios para ser juzgados. Allí ya no irán los que tuvieron parte en la primera resurrección, porque ya ellos recibieron el premio, ellos fueron lavados, fueron perdonados, porque aceptaron el sacrificio de Hamashiach y se arrepintieron de sus pecados, hicieron teshuvah. Ahora vienen estos y van a la segunda resurrección, al gran juicio del trono blanco, y todos ellos, escúchame bien esto, todos ellos serán juzgados por sus obras. Los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados según sus obras. Aquellos que no escucharon de Hamashiach, que no vieron, no estuvieron en el tiempo de Hamashiach, que fueron antes de Hamashiach, se juzgarán por sus obras, por su actitud, por su corazón delante de Dios, y entonces todo aquel que se haya inscrito en el libro de la vida entrará a la presencia de Dios, mas aquel
que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda, que es la separación total del ser humano con Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquellos que habiendo escuchado hablar de Hamashiach, hablar de Jesucristo, y no le entregaron su corazón, no le abrieron su corazón, no aceptaron el sacrificio, ellos definitivamente serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, por la razón de que rechazaron el regalo de Dios, el que era la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la situación. Hamashiach, Jesucristo nos dice: ¿ustedes creen que estos o aquellos son más pecadores que otros? No. ¿Que son más pecadores que ustedes? No. Si no se arrepienten, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios por nuestras maldades, todos, absolutamente todos, pereceremos igualmente. Ahora la pregunta es: ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Le he pedido yo a Dios perdón por mi pecado? Quizás alguna persona me diga: hermano, pero es que yo no necesito, yo soy tan bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Esto no es cuestión de si robo, mato o hago mal a nadie. El solo hecho de enojarme, el solo hecho de mentir, el solo hecho de quizás quedarme con algo que no me pertenece, eso es pecado y eso ya me está condenando. Ahora bien, la Biblia me dice que todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos ser redimidos. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tu vida está en pecado. Tu vida está bajo condenación. Quiere decir que cuando yo soy redimido y soy lavado por la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach, ¿ya dejo de pecar? No. Mientras que yo esté en este cuerpo, seguiré tendiendo a pecar, pero habrá una diferencia. Soy un pecador en arrepentimiento. Soy una persona que no practico el pecado, aunque puedo pecar involuntariamente. Hay una diferencia en aquella persona que le entrega su vida a Cristo y que procura caminar con Él y que peca involuntariamente, porque todos somos pecadores. Aquella persona que es un pecador practicante y que no se ha arrepentido de su pecado. El Señor dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé cómo esté tu vida delante de la presencia del Señor en esta noche, pero si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Este es el momento en que tienes que pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y haga de ti una nueva criatura. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida, hazlo ahora. Este es el momento. Quizás mañana no haya esperanza. Quizás mañana no venga. Quizás mañana ya no exista para ti. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. Y mi pregunta es: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si quieres entregarle tu vida al Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe con la que te voy a proponer. Repite después de mí esta oración con todo el corazón, creyendo lo que tú estás diciendo. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única
y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor ya ha entrado en tu vida y ha cambiado tu vieja manera de vivir. 3 recomendaciones quiero darte antes de que terminemos en esta noche este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y habla tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Le damos gracias al Señor en esta noche por habernos permitido estar contigo en este tiempo. Bendito el nombre del Señor. Yivarejeja Adonai Bismereja, Yael Adonai Panav Eleja Vijuneja, Yisá Adonai Panav Eleja Beyasen Leja Shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Shalom, Ubraja.